3 y 8 minutos. Uno nunca acaba de sorprenderse, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en shock. En fin, las cosas cambian, y vaya si cambian, y a veces son, como decía Santiago Camacho, estremecedoras. La sociedad va por ese camino, evidentemente, y aquí en Milenio 3 somos, qué duda cabe, no sé si los últimos raros, pero desde luego estamos muy orgullosos de contar cosas en las que creemos. Y que disfrutéis con nosotros, como lo habéis hecho en la Noche del Misterio o en la exposición de Cuarto Milenio, que simplemente nada, un minuto para devolveros tanto agradecimiento, porque al final va a resultar ya tan cansino, ¿no?, agradecer vuestro afecto, pero es que siempre es así. Y ayer fue de una forma muy especial. Santi Camacho, le reclamaban, le reclamaban las féminas de Santi Camacho, ¿Dónde está Santi? No solo las féminas. Bueno, ya, pero también viven muchas féminas diciendo, oye, Santi, ¿dónde está? Porque es como el héroe de la conspiración. Y yo digo, hombre, es que Santi tiene que dar una charla él solo. Y eso, se le da. Claro, pero eso puede que ocurra, eso puede que ocurra, porque de verdad, sabéis que las Noches del Misterio es un experimento muy raro. Ayer nosotros estuvimos, este sector de aquí estuvo, y disfrutamos mucho, y yo creo que hicimos un viaje en la oscuridad, con la música, con la palabra, y con cosas, pues no voy a decir más profundas, pero desde luego cosas que sí que llevamos muy dentro y queremos comunicar por si sirven a alguien. Habrá más Noches del Misterio, sabéis que la exposición irá por diferentes ciudades, toda la información está en nuestras webs, en las de este programa, en las de Nave del Misterio, en ikerjimenez.com, y gracias por el, digamos, increíble momento que nos estáis dando, pues en ese lugar tan simbólico de Madrid, que es el Palacio de Linares, ni más ni menos. Gracias también a esta casa, a nuestra compañera Gemma Nierga, que tuvo ese detalle pues maravilloso, como siempre tiene con nosotros, ¿no? Y que mandó ni más ni menos que a Fermín Agustí, ahí es nada, desde el Palacio de Linares, conexión que Fermín y yo no vamos a olvidar jamás, por el lugar donde es, porque ella era tabú hablar de misterio esta hace nada, y porque conectamos ni más ni menos y con Hoy por Hoy. Y repito que Gemma siempre tiene ese afecto, ¿no?, hacia este equipo, que nosotros agradecemos y devolvemos, por supuesto. Pero hay que continuar, y vamos a hacerlo cambiando un poco el tercio enseguida. Un dato más, es verdad que nuestro último EGM es más discreto de lo habitual, y nosotros jamás escondemos nada. Sorprendentemente, en la segunda y la tercera hora el incremento es brutal, del más de 50 y 30% de audiencia, pero los datos, 387.000 oyentes de media, para nosotros no es de los mejores, ni mucho menos, ¿no? Pero seguimos siendo líderes después de tantos años, ¿no? Después de 14 temporadas, a gran distancia, y eso nos llena de responsabilidad, aunque no sean los datos más maravillosos que hemos tenido. En Internet me comunica Guillermo León, y esto es un fenómeno curioso, se ha multiplicado todos los récords que hemos obtenido desde el 2004 que emitimos por Internet, y ya los datos son escalofriantes, ¿no? Hacéis de Milenio 3 el programa en castellano más difundido en la red del mundo, y eso son palabras mayores. Así que por todo lo que he contado, desde el principio de esta tercera hora hasta ahora, gracias, una vez más, gracias. Gracias por los ejemplos que ayer nos disteis, gracias por los abrazos. Y nos decían, Carmen, son las 2:30 de la mañana y aquí seguimos firmando y fotografiándonos, pero cómo no, ¿no? Cómo no, con el cariño que nos dais. Hacemos Milenio 3 y la Nave del Misterio entre todos, y que así siga. Pero enseguida, Noel, cambiamos de tercio radicalmente, como tú sabes, y lo hacemos porque hay una serie de acontecimientos, y me encanta porque mi buen amigo, mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, tiene el arte de los viejos cronistas, que ese no es habitual, el de informar de lo que ha pasado, sin poner ni quitar una coma. Pero claro, es que lo que ha pasado en Extremadura, ojo, está pasando ahora mismo, no hace 2 años, ni ahora mismo. Y mira, no, os voy a dejar la sorpresa, os voy a contar la peculiaridad de ese cementerio, que muchos extremeños ya sabrán en cuanto se mencione. Que es una casualidad, de acuerdo, aunque no creéis en ella hace tiempo, pero a mí me parece singular, simplemente. Es posible que sea una cuestión de pura negligencia, lo que va a contar Gonzalo, y que no tenga nada de misterio, pero desde luego en Extremadura, la Guardia Civil y la buena gente de algunos pueblos han vivido y siguen viviendo en una especie de sensación de angustia, porque lo que estamos hablando toca a sus muertos, y no son simples profanaciones, ojo, no es entrar en un cementerio, romper, no. Escuchamos 3 y 12 minutos desde el corazón de la noticia en Extremadura, desde el campo Arañuelo, nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró. Señor, dales el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Así reza con grandes caracteres esta leyenda sobre el pórtico de la entrada al cementerio de Casar de Cáceres, uno de los 3 pueblos cacereños que en los últimos meses se ha visto alterado por unos macabros hechos.
Los más recientes han sido los ocurridos en la población de Almarín, cuando el pasado lunes aparecieron restos humanos y un ataúd de zinc en una escombrera municipal. El inquietante hallazgo fue protagonizado por una mujer que visitó la escombrera y, sorprendida, observó que allí, junto a los cascotes de una obra, había depositados una caja mortuoria de zinc, huesos humanos, entre los que se encontraban parte de un fémur y varias vértebras, un fragmento de cráneo y restos de cabello de un cadáver. Además, se encontraban junto a ellos el forro y trozos de madera de un ataúd y las ropas y el calzado del finado. Las investigaciones y el análisis forense han dado como resultado que se trata de un hombre que falleció hace unos 30 años en Barcelona, hace 15 días que falleció su viuda, y los familiares habían encargado a unos albañiles que adecuaran la sepultura del hombre para introducir el ataúd de la mujer. Los operarios no lo debieron de hacer con la meticulosidad suficiente y, tras reunir los restos del hombre y depositarlos en una bolsa junto a la nueva caja de su esposa, arrojaron a un vertedero municipal lo que pensaron que eran escombros y ropas. Pero aquel no era el lugar idóneo para deshacerse de los restos, ya que para ello existe una zona específica en el Campo Santo, ni con lo que los albañiles habían llenado el ataúd de zinc eran simples cascotes. Sin embargo, esa explicación dada por la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres no le ha servido de tranquilidad ni al propio cuerpo de la Benemérita, sabiendo que durante los últimos 3 meses han sido varios los cementerios que han sufrido este tipo de hechos macabros. El primero de los casos se dio a finales del mes de febrero en Casar de Cáceres, cuando se detectó que en el vertedero de la población, situado a 3 kilómetros del Campo Santo, en un lugar en el que existe un cartel que advierte sobre la prohibición de tirar animales muertos bajo el riesgo de ser multados, había sido arrojada gran cantidad de restos humanos. Hasta un total de 20 bolsas con diversos tipos de restos orgánicos de cadáveres fueron reunidos por la Guardia Civil y un grupo de forenses. Según las investigaciones, los huesos pertenecen al cementerio de Casar y todo apunta a que el responsable de este hecho presuntamente ha sido el sepulturero del cementerio de esta población. Pero este no fue el único hallazgo recogido en Casar de Cáceres. A los pocos días de esta noticia, la Guardia Civil, en un rastreo realizado en la parcela que está situado junto al cementerio y que está dedicada para el depósito de los escombros que se generan en las obras realizadas en el recinto santo, junto a ellos había restos de ataúdes y demás ornamentos fúnebres, y aparecieron nuevamente restos humanos de cadáveres en una proporción similar a los que se habían encontrado en las escombreras. Llegadas a esta situación, las autoridades están más que preocupadas, puesto que en el mes pasado hechos parecidos se han vivido en una tercera población cacereña, Hervás. Allí continúa abierta una investigación con el objetivo de esclarecer el asunto de la aparición de restos procedentes del cementerio municipal en una finca cercana. 3:16, Javi Pérez Campos y Carmen están escuchando con mucha atención y como si algo no encajase, ¿no? Cuestión de pura negligencia, no había pasado antes, 3 poblaciones extremeñas pequeñas. Yo me guardaba una sorpresa que muchos habrán identificado, simple anécdota, pero esa tapia y ese lugar donde ha pasado todo esto es el lugar donde se descubrió al famoso extraterrestre del Casar de Cáceres. Es esa tapia en concreto donde salió ese extraterrestre tan simpático, entre comillas, o astronauta, que le hemos dado celebridad y que precisamente mucha gente va a la Expo al Palacio de Linares a hacerse estos días fotos con él, ¿no? Bueno, pues es justo ese pequeño pueblo donde empieza y por 3 veces aparecen restos humanos de personas ya, y luego, sin embargo, es que hay otras 2 poblaciones donde también hay restos humanos. No hay, al parecer, una disposición de tipo ritualístico, pero algún tipo de negligencia, ¿cuál? Y que se distribuye en pueblos. ¿Sabes lo que está pasando también? Y fíjate, cuando estuvimos en el cementerio de Madrid, haciendo una conexión desde allí, si os acordáis, hace ya algunos años nos lo contaban. Hay tumbas que se quedan vacías y que ningún familiar paga el dinero suficiente como para que se sigan manteniendo, y lo que hacen con los restos es cogerlos y se tienen que meter en una fosa común normalmente. Claro, o en disposiciones en el Camposanto, y lo saben los sepultureros, pero ¿y que pasen 3 cementerios a la vez? Ya, pero si fuera parte de un ritual ya tendría que haber otros elementos. Además, si fueran las mismas personas los que has desenterrado esos huesos, tendrían un modus operandi bastante similar. En este caso parece que al enterrar una mujer, los huesos del marido pues a lo mejor no cabían del todo bien, y los familiares, si no estaban allí en ese momento cuando la estaban... No lo sé, a mí no me suena a ritual, me suena a que
ahora sí que están más pendientes los familiares por si acaso los restos de sus seres queridos también están siendo profanados de alguna forma y entonces se encuentran más. Yo creo que esto siempre se ha hecho y que de vez en cuando se da una noticia de que alguien ha desenterrado los huesos de tumbas que ya no va a visitar nadie en muchas de las ocasiones y los tiran en cualquier lado. Bueno, y habría que ver también, porque en algunos pueblecitos los cementerios, en ocasiones los sepultureros tienen competencia sobre diferentes camposantos. Entonces aquí habría que ver también si el encargado es el mismo que regenta o que lleva esos 3 cementerios, si hay alguien que tenga algo en común con esos 3 pueblos diferentes, porque eso sería una pista interesante. De todas formas, que macabro, ¿no? Sí. O sea, la foto, y no me extraña que la buena gente extremeña esté como un poco asustada porque han ido apareciendo restos y no saben qué pasa. Y además con estos temas, y tú lo sabes bien, Javi, por algunos sucesos recientes que has cubierto, no muy lejos de allí, con satanismo, con pintadas con sangre, que luego resulta que era sangre, el silencio, el manto del silencio, por si hay implicados en las familias de la pero zona. aquí no parece que sea eso, Pero, no hay pintadas, claro, ni no hay nada, velas, ni hay no. animales muertos. Aquí lo que parece es una especie como de mal trabajo, ¿no? Sí. Mala praxis, vamos a llamarlo así, ¿no? Alguien que lo ha hecho mal y ha provocado, que le interesa, un miedo social, porque la gente no sabe lo que pasa. O luego cabreo brutal, porque el ayuntamiento ha dejado Claro. unos meses de pagarle y entonces Ya, forma de vengarse. Estoy poniendo hipótesis sí, que han ocurrido que en no alguna estoy ocasión. diciendo que sean Bueno, en este caso. Vamos con otra historia macabra, pero ocurre en una casa. ¿Y qué es noticia, Javi? ¿Por qué? ¿Por qué la recuperamos? ¿Por qué hay película? Claro, lo que ha ocurrido es que después del éxito de Expediente Warren, donde se recuperaba una historia real que ya tocamos en el programa, investigada por los Warren, ese matrimonio de investigadores de lo paranormal en Estados Unidos, pues había mucho interés en saber cuál iba a ser el nuevo caso que iba a tocar la segunda película. Ya estaba confirmado que habría una secuela, puesto que la primera había tenido un gran éxito, y hace solo unos días James Wan, el director de la primera película, publicó una fotografía en Twitter que volvió a despertar a los viejos fantasmas que durante mucho tiempo habían permanecido dormidos y que incluso fuera de Londres era un caso muy desconocido. Esa foto lo único que decía era: bienvenido al barrio de Londres de Enfield. Y despertaba así una historia que los Warren investigaron en su día, que además se ha dado la casualidad de que en solo 2 semanas se estrenará también en la televisión británica una serie de 3 episodios sobre este caso, y que en su día, cuando a Ed Warren le preguntaron, bueno, el caso Enfield podría ser equiparable a Amityville, podría ser el Amityville británico, él esbozó una especie de mueca y dijo: lo cierto es que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños, porque los Lutz pudieron mudarse después de 28 días de horror, pero en este caso la familia, que no tenía recursos, tuvo que vivir 3 años de pesadilla. Venga, pues en un tiempo casi como en titulares, como tú sabes, Javi, demos a nuestro público la ficha de ese caso Enfield, que realmente es desconocido para incluso los investigadores. Desde luego, todo ocurre en el número 248 de Green Street. Allí, el 7 de agosto de 1977, la familia que vivía en esa casa, que era una mujer, Peggy Harper, una mujer divorciada de 40 años, con sus 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, ese 7 de agosto del 77, Peggy estaba durmiendo tranquilamente cuando de repente le despiertan los gritos de su hija en la planta de arriba. Ella sale de la habitación, cree que alguien ha entrado en casa, que está ocurriendo algo extraño, y lo que descubre es que la niña está aterrorizada diciendo que su cama ha empezado a vibrar de forma brusca, como si unas manos invisibles estuvieran zarandeándola, y que ella no había visto a nadie. En esa habitación dormía a su lado su hermana, que decía que también había presenciado los hechos, y la madre le dice que no se preocupe, que todo puede haber sido una pesadilla, que no hay nada malo y que descansen. Todo queda ahí. Al día siguiente, a eso de las 9:30 de la noche, otra vez las niñas empiezan a gritar. Cuando la madre acude allí, lo que le dicen es que una silla se estaba moviendo sola en la habitación. Ella, creyendo que se trata de alguna pesadilla, otra vez, que están aterrorizadas por algo que les han contado, le dice: no os preocupéis, me voy a llevar esta silla a mi habitación y ya veréis cómo no va a pasar nada. Así que la mujer se lleva la silla a su dormitorio, ella se acuesta, apaga la luz, y cuando pasan unos minutos ella empieza a escuchar una especie de repiqueteo en el suelo,
como si hubiera algo moviéndose en la habitación. Esos pequeños golpecitos dejan de ser tan sutiles hasta que ella tiene que encender la luz y lo que ve es que esa silla está bailando en el centro del dormitorio. Sin saber muy bien lo que ocurre, en ese mismo momento escucha como si algo se estuviera arrastrando en el dormitorio de los niños, que duermen también juntos. Ella va hacia allí y lo que descubre es que ellos están incorporados, erguidos en la cama, también muy asustados, y ven que hay un gran baúl que se ha movido de la pared, un baúl que pesaba mucho y que ellos habían utilizado durante la mudanza unos meses atrás. Ella intenta volver a ponerlo en su sitio, le cuesta un gran esfuerzo, con lo cual deduce que los niños no han hecho ningún tipo de travesura, que no están jugando, y es entonces cuando delante de esas 3 personas el baúl vuelve a moverse solo hacia el centro de la habitación. Así que aterrorizada, Peggy coge a sus 4 hijos, echan a correr por el pasillo y dicen que en ese mismo momento empiezan a escuchar como unos golpazos enormes van apareciendo por las diferentes paredes de la casa, como si algo les estuviera siguiendo. Y tal es el miedo que con los pijamas puestos salen al barrio. Todo está a oscuras, todos los vecinos están acostados, excepto los que tienen al lado, Vic y Peggy Nottingham, que son las personas que les ayudan, porque ellos acuden allí, piden auxilio, les dicen que entren a su vivienda porque están ocurriendo cosas extrañas, y estos vecinos son también testigos de esos golpazos, de esos estruendos que van apareciendo por las diferentes estancias de la vivienda. Y la tensión es tal que en un momento determinado tienen incluso que llamar a la policía. Ellos llaman a la policía porque creen que incluso puede tratarse de alguna broma o de alguien que esté escondido en la casa y que esté intentándoles pues incluso echar de allí. Así que se presenta una pareja de la policía en la casa. Ellos desde el primer momento siguen escuchando los golpazos y se deciden a hacer un registro por la vivienda para intentar encontrar el foco de esos ruidos. Y es entonces cuando Carolyn Hibbs entra en el dormitorio de la mujer de Peggy y descubre que esa mesa, esa silla que se había movido unas horas atrás, de pronto sale despedida por el centro de la habitación. Si quieres vamos a escuchar a la propia Peggy. Este es un documento histórico, a Carolyn Hibbs, la policía que en ese momento vivió este fenómeno. Se levantó del suelo como 1 centímetro y a continuación vi cómo se deslizaba hacia la izquierda a lo largo de 1,5 metros, hasta que se detuvo. Comprobé la posibilidad de que hubiese algún tipo de desnivel en el suelo. Incluso coloqué una canica sobre el piso para ver si podría moverse en la misma dirección en que lo había hecho la silla, pero no fue así. Comprobé cuidadosamente hasta debajo de los almohadones, pero no encontré la más mínima explicación. Y esta mujer, Carolyn Hibbs, a la que acabamos de escuchar, llegó a firmar una declaración jurada sobre este acontecimiento, relatando lo que allí había ocurrido. Y ella incluso dice en un momento determinado que ella no puede continuar en la vivienda, que lo que esté ocurriendo escapa a su competencia y que ellos no pueden hacer nada. Así que se marchan de allí, los fenómenos cesan al día siguiente, pero la madre, intentando quitar importancia, dice que aquello podría haber sido cosa de las tuberías, que podría tratarse también de alguna especie de sugestión que está provocando esos fenómenos, y tranquiliza a los niños. Sin embargo, al día siguiente por la noche vuelve a ocurrir algo extraño. Vamos a escuchar a Janet Hodgson, la niña que en ese momento tenía 11 años y en torno a la cual ocurrían los fenómenos. Mis hermanos y yo íbamos a meternos en la cama una noche. Estábamos poniéndonos cómodos. Mamá apareció en cuanto nos pusimos a gritar porque el cajón de un viejo baúl se estaba moviendo, al igual que la puerta de la habitación. Al principio nos dijo: "No seáis tontos", pero ella misma lo vio moverse. Y llegó un punto en que no fue capaz de sujetar la puerta. Fue entonces cuando se preocupó y dijo: "Está bien, todo el mundo abajo".
Y es que hubo un momento en el que los fenómenos se convirtieron en algo ya habitual, fueron creciendo de intensidad, decían que los juguetes volaban por las habitaciones de los niños y que incluso la familia, hay un momento en el que tienen que atrincherarse en el salón, como tantas veces hemos visto, porque aseguraban que cuando caía la noche, una sombra oscura, una materia muy densa, se adueñaba de la casa e iba apareciendo por diferentes rincones de la vivienda. Y con la intervención de la policía, el Daily Mirror enseguida se hace eco de la noticia y decide investigar, decide que esta es una noticia muy interesante para sacarla a la luz. Así que envía allí al redactor George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Benz. Estas tres personas hacen de equipo de investigación, acuden a la vivienda y colocan diferentes cámaras por las estancias de la casa. Ellos están convencidos de que si hay un fenómeno extraño van a captarlo esa noche. Además, desde el primer momento se muestran muy escépticos, reacios a creer toda esa historia y ellos confiesan además que durante todo el tiempo que pasan en la casa no pierden ojo de los niños. Ellos creen que alguno de los niños puede estar gastando una de esas bromas y de hecho esa sospecha es una de las que se mantiene a lo largo de los 3 años que dura esta historia. Pero claro, de pronto ocurre algo, de pronto Stephen Nolan, él asegura en un programa de Radio 5 que ha recibido a los reporteros, a ese equipo de investigación aterrorizado, relatándole que allí esa noche vivieron cosas realmente extrañas, y es que escucharon una serie de ruidos y cuando acudieron a una de las habitaciones vieron cómo los objetos, los muñecos de la habitación de los niños empezaron a volar por las diferentes estancias. Y esto provocó que Graham Morris, un periodista reputado, una persona que era considerada seria en el mundo del periodismo, empezara a ser tomada como alguien fantasioso, como alguien que formaba parte de un fraude orquestado por la familia, y desde luego todo aquello dañó gravemente su reputación, hasta tal punto que en Radio 5, una cadena británica, él tuvo que prácticamente defenderse ante las acusaciones de los compañeros como Stephen Nolan, el presentador de este programa. Vamos a escuchar ese momento en concreto en el que Graham Morris relata lo que se vive aquella noche en la casa. Nos habían dicho que todo parecía ocurrir alrededor de la hermana más joven, Janet. Ella era el epicentro del fenómeno, era lo único que tenían claro. Así que dijimos, vale, estamos listos, estaremos esperando en la puerta de al lado, esperando a pillarlas con las manos en la masa cuando lleguen. Y ellas llegaron, y cuando Janet abrió la puerta, las cosas empezaron a suceder. ¿A qué te refieres? Bueno, algunas pequeñas piezas volaron, pero no hicieron nada. Algunas cosas atravesaron la habitación volando. Tú en realidad viste cosas volando alrededor de la habitación. Sí. Cuando estaba en la habitación me golpeó una pieza de Lego. Salió disparada a mi ojo, sin nadie tocarla, por sí sola. Mi ojo estuvo irritado unos días, y todos los que estábamos allí lo vimos. No podíamos creer lo que estaba pasando. Yo lo encuentro difícil de creer. Tú no estabas allí, yo sí. Era asombroso de ver. Tenías que verlo para creerlo. Y el propio Graham Morris, como buen escéptico que era hasta ese momento, analizó esa pieza de Lego, intentó buscar si en la habitación podría existir algún hilo o algún mecanismo que accionara ese tipo de fenómenos, pero no descubrió absolutamente nada. Lo que ocurre es que a partir de ese momento el fenómeno se convierte en algo agresivo, hasta el punto de que la propia Janet Hodgson, la niña de 11 años, dice que durante varias noches, y este fenómeno también fue observado por la madre de las niñas, dice que empezaba a escuchar un sonido como si algo estuviera enroscándose cerca de ella, y cuando miraba veía que la cortina de la ventana de la derecha de la cama estaba enroscándose lentamente como si estuviera intentando pasar desapercibida, y entonces esa cortina se lanzaba a su cuello e intentaba estrangularla. En ese momento incluso la noticia llega a la BBC, existen filmaciones de reporteros delante de la puerta de esta vivienda del 248 de Green Street haciendo crónicas para los informativos de ese canal. Y no solo eso, sino que de pronto
aparece un nuevo fenómeno, y es que en medio de esa crispación, en medio de ese ambiente tan extraño, empiezan a aparecer unas voces que algunos aseguran que surgen en estancias solitarias de la vivienda, en lugares donde no hay absolutamente nadie. Dicen que es una voz profunda, una voz gutural, que parece estar dotada de cierta inteligencia, que responde incluso a las preguntas de las personas que hacen cuestionarios, ¿no?, a toda la familia que está en ese lugar, y que, como decíamos, actúa con cierta inteligencia. Incluso hay un momento en el que se cree que puede ser Janet Hodgson, la niña de la familia, la que está generando esas voces para llamar la atención. Así que allí acuden determinados expertos en distintas materias e intentan ponerla a prueba de diferentes formas. Vamos a escuchar a Janet contándonos algunos de los experimentos en los que ella participó. Podía escuchar las voces perfectamente y me sentía afortunada al pensar que venían de algún punto detrás de mí, no de dentro de mí. Llegó un punto en que pensaron que las voces eran cosa mía y me llenaron la boca de agua, pero aún así se escuchaban. Y es entonces cuando el reportero George Fallows se pone en contacto con Maurice Grosse, que él era un miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, que vivía también en esa zona del norte de Londres y que es considerada la mejor persona para intentar desmontar el fraude de lo que allí está ocurriendo. Lo que ocurre es que Maurice, cuando llega allí el 5 de septiembre de ese año, encuentra que no hay nada extraño, que es cierto que las niñas se encuentran en un estado como si estuvieran especialmente asustadas, y no solo esto, sino que además desde ese momento él introduce la grabadora en la casa. Y es cierto que gracias al trabajo de Maurice Grosse podría considerarse que este es uno de los casos mejor documentados de la historia de los poltergeist, porque hay filmaciones de las niñas, hay filmaciones de esas voces, y lo que ocurre es que de repente esas voces que parecen surgir alrededor de Janet empiezan a surgir de la propia garganta de Janet, como si la niña estuviera poseída por algún espíritu. Ellos llegan a declarar que hay momentos en los que esta niña se queda como transfigurada, adquiere un rostro que no parece el suyo, y entonces surgen estas voces. Si quieres, vamos a hacer un experimento. Nosotros hemos conseguido las voces originales de Janet en esa época, las voces de una niña normal de 11 años, y hemos colocado la primera mitad con esa voz y la siguiente con la voz que se transformaba, esa voz de niña, pues en una voz mucho más gutural, mucho más adulta. No solo eso, sino que la gente escucha atentamente cómo en mitad de la entrevista, al principio, se cuelan unos golpes, unos raps que eran captados habitualmente por las cámaras de los reporteros que acudían allí. December 12th. One night Mr. Grove was talking about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened. Hello. Hello. Wow. Oh, shit. We just bounced on the slate and he's talking. Bounce the slope, where's the bounce the slope? Mr. Groves! Quick! Esto nos recordaba historias como la de Miss Michelle u otras niñas con afecciones. Claro, yo me imagino que hubo polémica también, reporteros y demás, porque si no recuerdo mal, Santi Camacho nos lo contó en una ocasión, en aquella época la BBC había hecho algún experimento, yo no sé si precisamente de control mental o de sugestionar a la gente, con algún poltergeist, no recuerdo, Santi, sí, que vivían reporteros, ¿verdad? Y entonces eso, imagino que generó un caldo de cultivo de que ya nadie en aquellos 70 sabía si lo que se estaba produciendo en esta casa de Enfield era un fraude. La BBC hizo un reportaje sobre este caso, ¿eh? Sí. Sí, pero te quiero decir que era una época, el 77, 76... Que no sabías que era verdad, claro, que era que había... Os hablo porque tanta gente ante un caso tan extraño se puso en contra, o hubo debates, porque la BBC precisamente en esa época, simplemente doy el apunte, había hecho algún tipo de experimento raro
como para generar un miedo al poltergeist, ¿recuerdas? Había, sí, no estoy seguro de la fecha, luego lo confirmaré, pero hicieron una especie de guerra de los mundos. Eso es, con un falso docudrama en el cual efectivamente unos presuntos reporteros de la BBC en directo estaban investigando un poltergeist en una casa y lo terrible era que ese poltergeist estaba comunicándose a través de las pantallas de televisión a diferentes partes del país. Imagínate el pánico que se generó. Claro. Pues fue el mismo caso de H.G. Wells, llamadas, protestas, el asunto llegó al Parlamento. De Anglia Televisión y Alternativa 3, es decir, donde el docudrama falso se puso de moda. Quiere decirse que este caso, enseguida estoy seguro, estuvo visto en la propia televisión británica o por el propio pueblo como con una suspicacia especial. Había experimentos extraños y ante casos tan espectaculares, imagino que... Por eso me pregunto, quizá por eso se ensombreció. Quizá por eso no viajó a España u otros lugares con mucha más fuerza ante unos casos tan extraños, ¿no? Claro, desde luego, pero en este caso además había un trasfondo que dotaba esta historia de un dramatismo muy especial, porque en uno de esos trances, Janet, con esa voz quejumbrosa que acabamos de escuchar, dijo una frase que dejó helados a todos los investigadores que estaban en la sala. Tenemos que imaginar la escena, una noche en el salón de la vivienda, toda la familia sentada alrededor de esta niña, la niña con el rostro totalmente alterado, y entonces, con esa voz que no parece suya, dice, cuando le pregunta a Maurice Gross, ¿quién eres? ¿De quién es esta voz que está surgiendo de esta niña? Esa voz responde, justo antes de morir me quedé ciego y tuve una hemorragia, entonces me quedé dormido y morí en la silla que hay bajo las escaleras. Era precisamente la silla con la que prácticamente se habían iniciado los fenómenos, la silla que había bailado sola en la habitación de la madre. Y no solo eso, sino que cuando los medios de comunicación, y aquí tenemos algunos recortes de prensa que se publicaron en la época, contaron este dato, de pronto a Maurice Gross le llama una persona y le dice que tiene un dato revelador que contarle. Y entonces le aporta documentación que asegura y confirma que esa persona que se ha puesto en contacto es hija del anterior propietario de la vivienda. Resulta que la persona que había vivido en esa casa efectivamente había muerto en una silla y esa persona tenía un nombre. Ese nombre era Bill Wilkins. Y cuando todo esto estaba tomando este cariz tan especial, tanto Maurice Gross como Guy Lyon Pfeiffer, que son dos personas que dedican 2 años de su vida a investigar este caso, yendo prácticamente a diario allí a pasar las noches en la vivienda, pues deciden intentar dilucidar cuál es el enigma de esta voz que surge de la garganta de Janet. Y estas son las conclusiones a las que ellos llegaron. Descubrimos en nuestro análisis que esa voz no estaba producida por la laringe, sino por las falsas cuerdas vocales que se encuentran sobre la laringe. Nosotros solo las usamos cuando transformas tu voz para hablar así. Si hablas así durante más de un par de minutos, empiezas a quedarte ronco. Y si hablas así durante más de 5 minutos, empiezas a hacerte daño. Pero esta voz era capaz de hablar durante 3 horas. Bueno, las voces aterrorizaban a todos aquellos que las escuchaban, incluyendo a ella misma. Se negaba a ser entrevistada, salía despavorida de la habitación. Se pidió una opinión profesional. Entendimos que si se trataba de un truco, de una voz fingida usando las cuerdas vocales falsas, como esas que aparecen a menudo en televisión, la farsa no podía durar mucho, ya que tendría que afectar a la garganta de Janet, causándole un dolor intenso. Sin embargo, no había daño apreciable. ¿Cómo se explica eso? 3:41, Milenio 3 en la cadena SER. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es la última viñeta, Javi? Pues mira, igual que ocurrió en España con el caso de Belmez, pues muy pronto se intentó encumbrar toda esta información. De hecho, pronto salió información de que algunos periódicos importantes de la época ofrecieron miles de libras a la familia para obtener una declaración diciendo que todo había sido un burdo fraude. No solo eso, sino que allí acudieron magos, prestidigitadores, expertos en ventriloquía, y todos ellos aparecieron en los medios diciendo que todo era un fraude. Lo que ocurre es que no dieron ningún dato concreto que confirmara su teoría.
Al final, en el año 78, en el otoño de ese año, los Warren llegan a esta vivienda. Ellos están convencidos de que lo que ocurre allí tiene que ver con algo maligno, así que piden la ayuda de un sacerdote que automáticamente va a la casa y hace una serie de exorcismos y dicen que todo cesa en ese momento. Lo que ocurre es que toda esta historia tiene un aura de malditismo que nunca se contó y que no fue hasta el año 2011 aproximadamente cuando Janet Hodgson habló para el Daily Mail y relató el auténtico infierno que ellos habían vivido no solo dentro de la casa, sino fuera. Porque ella cuenta que cuando iba al colegio, a raíz de esas publicaciones, pues ella era tratada como una verdadera loca. Decía que los compañeros de clase la llamaban la niña fantasma, que le colocaban larvas de gusano en el pelo, en el pupitre, que a su hermano le escupían por la calle. Su hermano, que solo unos años después murió de cáncer terminal, siendo muy joven, con 18 años, y él seguía manteniendo en esos últimos meses de vida que todavía se sentía observado por alguna de las presencias que habían habitado esa casa. Y lo cierto es que tiempo después de marcharse ellos, y esta es una información muy desconocida, pero a esa misma vivienda acudió Claret Bennett con sus 4 hijos también. Ellos no sabían absolutamente nada de esta historia, pero a los 3 meses de estar viviendo allí tuvieron que marcharse porque decían que por la noche veían sombras que parecían estar atosigándoles y que incluso uno de sus hijos, Shaka, de 15 años, estaba aterrorizado por todas estas presencias que deambulaban por la casa. Así que una noche, sin poder aguantarlo más, ellos abandonan la vivienda, se mudan de allí y no vuelven más. Y actualmente nosotros hemos intentado localizar a Janet, lo hemos conseguido, hemos podido pedirle más información, pero lo que nos ha llegado es que ella está cansada de esta historia, que sigue teniendo pesadillas con lo que se vivió en aquella casa y que desde luego no le gusta nada la idea de que los viejos fantasmas vuelvan a ser resucitados por esta película y por esta serie. Vaya crónica, Javi, tremenda historia, ¿eh? Envuelto de una malignidad. Habría que hablar un día, porque ha ocurrido en España, de la persecución, el bullying, el acoso, el maltrato a personas que han vivido estos fenómenos en España y cómo les han maltratado en el colegio, en el trabajo, en la vecindad. Sería un programa que nunca se ha hecho, ¿eh? Los martirizados del misterio. Como esto ha contado Javi, ha pasado, pero en España, aquí al lado. El ser humano no cambia jamás. Cuando algo es diferente, lo decíamos antes, lo estigmatiza y lo apalea. Seguiremos indagando en esta historia, es tremenda. Despide un algo que es sobrecogedor de verdad. Así que cambiemos un poco el tercio y nos vamos a ir ahora un poco con exploración, con hallazgos que también existen, con esta maravillosa música del gran Vangelis. Un hallazgo de un amigo y que ha dado la vuelta al mundo. Pues sí, hace unos días varios medios de comunicación titulaban un tesoro fotográfico en una antigua caja de zapatos. Y lo que se decía era que se habían encontrado las primeras imágenes inéditas de la primera expedición en la cima del Nanga Parbat, que es una montaña de Pakistán. Si quieres vamos hacia la historia verdadera de cómo empieza esa primera expedición. Tenemos que remontarnos al año 1953. Una expedición germano-austriaca intentan llegar hasta la cumbre de la 9ª montaña más alta del mundo, el Nanga Parbat. Entre ellos se encontraba Hermann Bull, un alpinista austriaco que se convierte en el primer hombre en coronar esta montaña de más de 8.000 metros y que ya era conocida como la montaña asesina o la montaña de los alemanes, por la de escaladores germanos que habían perdido la vida en ella. El suyo no fue un camino fácil, prácticamente sin equipo, no tenía bombona de oxígeno para llegar hasta la cumbre, pero lo logra. Y según sus propias palabras, parecía que él estaba poseído por algo que le hizo, hasta en los últimos metros, ir casi reptando con el cuerpo sobre la nieve y alcanzar por fin esa cumbre. Y dijo, sabía que estaba allí porque ya no había nada más que subir. Pero él habló casi imágenes terribles, casi como un muerto viviente de Hermann Bull 53, imágenes que ahora se recuperan para la historia por parte de un amigo. Él habló de una ayuda casi sobrenatural, que se encontró con figuras de los viejos escaladores muertos alemanes. Eso es, y que cuando llega ya a la cumbre son casi las 7 de la tarde y cuando empieza a descender la noche
le cae encima, pierde un crampón y lo que es uno de estos pinchos que llevaban los antiguos escaladores atados a las botas para poder ir escalando y meter el pie en el hielo, en la nieve, pierde uno de ellos y lo que tiene que hacer es en una especie de terraza diminuta estar casi de pie agarrándose a la nieve porque no tenía otra forma de subsistir, casi sin ropa de abrigo, sin comida y sin bebida. En ese momento es cuando empieza a tener una serie de visiones. Él ve a todos esos compañeros, a esos alpinistas alemanes que han perecido allí, que han perdido allí la vida. Le animan. Esto del tercer hombre que se presenta en muchos alpinistas, en muchos montañeros. Le animan a seguir. No dejan que se duerma porque cuando se duerme puede caerse y perder la vida. Lo que hacen es un poco protegerle e incluso cuando empieza a amanecer indicarle el camino que tiene que seguir. Lo hemos oído en otros muchos alpinistas, en otros muchos montañeros, en personas que se pierden en las montañas y de repente alguien parece que les guía hacia la salida. Pues es lo que le pasa a Hermann Bull. Cuando llegan al campo base, que es a las 7 de la tarde del día siguiente, sus compañeros no se lo pueden creer. Creen que es un fantasma, que es un cadáver andante. En el campo base está Hans Hertel, que es el fotógrafo, cámara y escritor que les acompañaba en aquella expedición. Es el primero en tomar una imagen de lo que creían pues que era un espectro. Y esa imagen es la que se ha recuperado ahora. Además, si ves la fotografía es tremenda porque hasta sus propios compañeros decían que él salió con un físico el día anterior y que cuando volvió parecía 10 años mayor. Esas primeras imágenes son las que gracias a un amigo, Juan Antonio Sanz, que es periodista y que ha acompañado al equipo de Milenio en varias ocasiones, en varias investigaciones, pues por una serie de casualidades, como suele ocurrir en estos casos, él se encuentra en Bolivia y hay algo que pasa que hace que llegue hasta una caja de zapatos olvidada hace 15 años en un desván y que esas imágenes puedan hoy ver la luz. Si quieres, hemos hablado con Juan Antonio Sanz y él mismo nos ha contado cómo se produce todo. Una charla y de repente un hallazgo. Ha sido un descubrimiento, pues en un principio parecería como casual. La verdad es que yo andaba detrás de Hans Hertel por otras cuestiones, detrás de este fotógrafo. Él hizo en 1954 y 55 una expedición en busca del famoso Paititi, de la ciudad perdida del Amazonas, una de las ciudades perdidas de las que se habla. Y por una de estas casualidades había dado yo una charla en el Centro Cultural de España, en La Paz, sobre la fotografía durante la Guerra Civil Española, y se me acercó un señor, Javier Núñez de Arco, un tipo interesantísimo, un anticuario, investigador, coleccionista, y él me dijo que tenía unos mapas de otro gran explorador, del coronel Fawcett, y al cabo de un tiempo, pues bueno, pudimos quedar de nuevo, estuvimos hablando, me enseñó, no vi que fueran esos los mapas de Fawcett que yo ya andaba buscando, pero sin embargo, cuando le empecé a hablar de otros buscadores de ciudades míticas y perdidas, le hablé de Hans Hertel y dije, pero mira, yo tengo material de Hans Hertel en una caja de zapatos en mi casa. Y ese material, cuando empezaron a proyectarlo, reveló muchísimas sorpresas que nos cuenta Juan Antonio Sanz. Total, me lo enseñó y ahí teníamos una colección de diapositivas, más de 200 diapositivas, rollos de película, Leica, todo entre los años 35 y los años 60, y además con un grandísimo descubrimiento. En esas fotografías aparecía la primera subida, la primera cima del mítico también pico Nanga Parbat en Pakistán, la llamada montaña de los alemanes o montaña asesina, porque ahí murieron antes de que se produjera esta subida, que fue en 1953, ahí murieron cerca de 30 personas. El protagonista de esta escalada fue Hermann Bull y ahí estaba cuando proyectamos estas diapositivas de una manera casi rudimentaria, porque son diapositivas en cristal, protegidas por cristal, no con plástico como en nuestros, bueno, hace unos años, ahora todo es digital, y era increíble. Ahí estaba Hermann Bull subiendo al Nanga Parbat, cuando después regresó al campamento base en un acontecimiento
inédito, también porque estas fotografías no hay ninguna semejante en la historia del alpinismo de estos ataques a la cima del Nanga Parbat. Montaña asesina, montaña de los espíritus de los alemanes, un hombre que se llamó el Lázaro de la montaña, que volvió de la muerte. Todo eso había rumores prácticamente. Y nuestro amigo Juan Antonio Sanz, en La Paz, a 4.000 metros de altura, tan lejos del Nanga Parbat, en el otro punto del mundo, en una caja de zapatos, una diapositiva de cristal, y Juan Antonio Sanz y ese otro anticuario son las personas que vuelven a ver al Lázaro de las montañas resucitando y mostrándose en la pared, en la proyección, regresando de haber estado con los espíritus de los muertos. Y otras imágenes tremendas que han descubierto del propio fotógrafo en algún lugar muy cerca de un lago, con unas puertas arqueológicas tremendas que están investigando y que nuestro amigo seguirá, me lo ha prometido, investigando qué puede ser eso que han encontrado en esas imágenes. Extrañas puertas en la altiplanicie de Bolivia de culturas desconocidas. El hombre que resucitó de la muerte se le relacionó en su tiempo con los nazis y las expediciones nazis después de la Segunda Guerra Mundial, con corpúsculos, nunca quedó claro, pero buscaban una cima sagrada y se encontraron con los espectros de compañeros muertos y volvió convertido en un anciano cuando era un hombre joven. Las fotos las recupera un amigo y dan, no me extraña, la vuelta al mundo. Nosotros damos la vuelta a la historia de este programa que también, sobre todo, habéis vertebrado vosotros tres, con tres magníficas historias tan diferentes y que son el epicentro del misterio, ¿no? El misterio tiene tantas caras. Una la ponemos por vuestro ánimo siempre y nuestra necesidad, y más cuando vamos conociendo muchas historias, de repartir un poco de luz entre todos, ¿no?